Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de fisiología, vamos a tocar los temas de homeostasis y sistemas de control, pero para empezar debemos de entender qué es la fisiología. La fisiología viene de la etimología de fisios, que quiere decir naturaleza, y logos, que quiere decir estudio. Entonces podríamos entender que la fisiología es el estudio de la naturaleza. Pero ¿qué es lo que va a estudiar de la naturaleza? Lo que estudia es el funcionamiento de los seres vivos, desde que nacemos hasta que envejecemos. Por lo tanto, también a la fisiología se le nombra como un estudio dinámico de la vida. Como nosotros sabemos, la unidad fundamental de la vida son las células. Para que las células funcionen de manera adecuada, necesitan un ambiente controlado, un ambiente que esté en armonía. Este ambiente se conoce como medio interno. ¿Qué es el medio interno tal cual? Bueno, el medio interno fue un término acuñado por el fisiólogo francés Claude Bernard en 1865. Pero para comprender el medio interno, debemos de recordar que 70% del cuerpo humano es líquido, así como el 70% de cada célula es líquida y así como el globo terráqueo está cubierto en un 70% de agua. Tienen más o menos una misma relación. De este líquido, vamos a ver que una parte puede estar dentro de la célula y otra afuera de la célula. Al líquido que está dentro de las células se le conoce como líquido intracelular y corresponde a 2/3 de este 70%. Mientras que al líquido que está afuera de la célula se le conoce como líquido extracelular y corresponde al tercio restante. Este último tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque este último líquido es el que contiene iones y los nutrientes que la célula necesita. Por lo tanto, es el ambiente que se debe de mantener controlado y en armonía para que la célula pueda funcionar. Este líquido extracelular se puede subdividir todavía más en el líquido intercelular, que es este de color azul que se encuentra entre las células, y el líquido plasmático, que es este que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, cientos de un 80 y de un 20% respectivamente. Entonces, volvemos a la primera pregunta. ¿Qué es el medio interno? El medio interno es tal cual el líquido extracelular que baña a las células. Ahora bien, si hay un medio interno, también debe de haber un medio externo. Entonces, todo lo que sea el líquido extracelular de nuestro cuerpo, eso corresponde al medio interno. Mientras todo lo que esté afuera de nosotros, el ambiente donde nos desarrollamos, eso corresponde al medio externo. Como habíamos comentado, este medio interno o líquido extracelular debe de estar en armonía o en equilibrio. A esa armonía o equilibrio se le conoce como homeostasis. La homeostasis fue un término acuñado por Walter Cannon, un fisiólogo americano en 1932. Viene del griego homeo, que quiere decir similar, y estasis, que quiere decir estabilidad. Entonces se podría comprender como un estado de equilibrio dinámico del medio interno. ¿Y por qué es importante? Porque si hay un desequilibrio del medio interno o del líquido extracelular, las células no van a funcionar de manera adecuada y por ende eso nos va a llevar a enfermedad. Por lo tanto, la ruptura de la homeostasis nos lleva a enfermedad, ¿de acuerdo? Por eso su importancia. La homeostasis, ¿cómo es que se va a mantener? Se mantiene gracias a unos sistemas conocidos como sistemas de control. Estos sistemas de control son mecanismos que regulan este equilibrio en el medio interno. ¿Y cómo es que van a estar conformados estos sistemas de control? Bueno, están conformados por un receptor, una vía aferente, un centro integrador, una vía eferente, un efector y la retroalimentación del sistema de control, ¿de acuerdo? Así es como está conformado. ¿Y cómo va a ser la vía para que se lleve a cabo este sistema de control? Lo primero es que debemos de tener una variable regulada. La variable regulada puede ser cualquiera de estos componentes, de esta lista de componentes que podemos ver en la porción inferior: oxígeno, algunos iones, glucosa, ¿no? Nutrientes, la temperatura del cuerpo, el estado ácido-base, etcétera. Esto va a ser regulado, o más bien va a ser captado por medio de un receptor. Pues tenemos receptores de la osmolaridad, conocidos como osmoreceptores, receptores químicos, conocidos como quimioreceptores, receptores térmicos, conocidos como termorreceptores. Y de ahí van a mandar una señal por medio de una vía aferente al centro integrador, ¿de acuerdo? El centro integrador normalmente tiene los valores de referencia, que son los que podemos observar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es importante porque es así que nosotros sabemos que la normalidad está dentro de un rango, no es un valor fijo.
Es como la temperatura corporal. La temperatura corporal varía a lo largo del día, pero se mantiene normalmente entre 36,5 y 37,5 grados centígrados aproximadamente. Entonces, cuando está en 36,7 es normal. Cuando está en 37,2 también es normal. Por eso se habla de este equilibrio dinámico. Es un equilibrio o son valores que van cambiando, pero que se encuentran dentro del rango de normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, el centro integrador capta cómo se encuentra esta variable regulada y por medio de una vía eferente puede llegar a un efector, el cual puede ocasionar una respuesta para cambiar los valores de esta variable, ¿de acuerdo? Entonces, así es como funcionaría, pero claro, va a quedar un poquito mejor con un ejemplo, ¿no? El ejemplo clásico es el de la temperatura. Nosotros sabemos que si estamos en un ambiente frío, ¿de acuerdo? Lo que va a llegar, entonces, los receptores que van a captar esto son los termorreceptores. Por medio de una vía aferente va a llegar a mi centro integrador, que en la mayoría de los casos también es el hipotálamo, que se encuentra a nivel encefálico. El hipotálamo pues tiene su rango de valores normales, que como habíamos comentado son de 36,5 a 37,5. Si nosotros captamos que en la periferia está más frío, por ejemplo de 36 grados centígrados, el hipotálamo va a mandar una señal por una vía eferente, que de hecho es sencillo recordar la diferencia entre aferente y eferente, porque aferente transporta información de afuera, ¿no? Entonces, aferente de afuera. Y en cambio, la vía eferente es la que efectúa una acción. Entonces, es una manera de recordarlo. Entonces, el hipotálamo va a mandar a través de una vía eferente hacia un efector, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que el efector ocasione una respuesta. En este caso, la respuesta, ¿cuál va a querer ser? Va a ser conservar calor, aumentar la temperatura. ¿Y eso cómo lo hace el cuerpo? Nosotros sabemos que eso lo hace por medio de vasoconstricción periférica a nivel de la piel y también con erección del músculo liso, con contracción del músculo del cabello o del vello para que este pues se erice y tengamos una cortina de aire que nos pueda cubrir. Pero como nosotros ya no tenemos tanto vello, pues esto no nos funciona tanto, ¿no? Sin embargo, sabemos que la piel de gallina es característica de cuando nos da bastante frío. Entonces, eso es lo característico, ¿no? Que va a haber palidez de los tegumentos y no solo eso, sino que también va a haber cambios del comportamiento. En este caso, pues la caricatura, pues buscó un abrigo, ¿no? Para colocarse, por lo mismo que hacía frío. Entonces también ocasionan cambios en el comportamiento. En cambio, si la periferia hace mucho calor, es decir, los termorreceptores captan una temperatura de 37,7 grados centígrados, esto va a llegar otra vez al hipotálamo y el hipotálamo va a generar otra vez una respuesta. Igual, solo que en los vasos sanguíneos va a generar vasodilatación para ocasionar la pérdida de calor. Por lo tanto, por eso cuando hace mucho calor, pues nos ponemos un poquito más rojos, ¿no? De los cachetes o de la piel. Y también va a generar un poquito más de sudoración para secretar calor por esos medios, ¿de acuerdo? E igual, ¿no? Cambios del comportamiento como pues andar con ropa un poquito más fresca. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo funcionan los sistemas de control para mantener a estos valores regulados dentro de su rango normal. Y ahora, otro elemento del que habíamos mencionado es la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación tal cual? La retroalimentación es un proceso que genera una respuesta según el estímulo inicial. Vamos a ver que hay dos tipos de retroalimentación principales, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué es la retroalimentación negativa? La retroalimentación negativa es cuando se da una respuesta contraria al estímulo inicial, como por ejemplo lo que acabamos de mencionar de la temperatura. Si hace mucho calor, lo que quiere nuestro cuerpo es producir frío, ¿no? Es expulsar este calor. En cambio, si nosotros sentimos mucho frío, lo que quiere el cuerpo es conservar el calor. Entonces es una respuesta contraria al estímulo inicial. Por lo tanto, a ese tipo de sistema de control se le conoce como con retroalimentación negativa, con respuesta contraria al estímulo inicial. Otros ejemplos, bueno, otro tipo de retroalimentación, perdón, es también la alimentación anticipada, que más que también se conoce como feed forward, pero lo vamos a explicar más adelante. Otros tipos de ejemplos de retroalimentación negativa, aparte de la temperatura, son el control de la glucosa, el control de la frecuencia cardíaca y el control de la frecuencia respiratoria, ¿sale? Es decir, cuando aumenta la glucosa, lo que va a hacer
mi sistema de control es que va a tratar de disminuirla por medio de ¿qué? De secreción de insulina para que se aproveche en los órganos. Y lo contrario, si disminuye la glucosa, se va a tratar, por ejemplo, porque estamos en un paciente con mucho ayuno, ¿no? Que ha estado en ayuno por 12 horas, empieza a liberar glucagón para aumentar las reservas de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, eso es cómo se funciona una retroalimentación negativa. Igual funciona con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria, con la presión arterial y de hecho con la mayoría de sistemas de control del cuerpo funcionan por medio de retroalimentación negativa. En cambio, la retroalimentación positiva es un poquito más compleja. Es decir, que aquí ¿qué va a pasar? Que la respuesta va a ser semejante al estímulo inicial. Para entenderlo, pues vamos directo a los ejemplos, como serían el parto, la lactancia, la coagulación y el potencial de acción, que son los ejemplos clásicos. El parto yo creo que es el ejemplo un poquito más sencillo para comprender, ya que la respuesta va a ser semejante al estímulo inicial. Nosotros sabemos que al momento del parto, pues el parto se desencadena por contracción del útero. Aquí tenemos a nuestro útero con nuestro bebé dentro y pues aquí podemos observar que el feto va a empezar a aplicar fuerza sobre el cérvix, sobre el cuello uterino. Esta fuerza sobre el cérvix o cuello uterino va a desencadenar una respuesta a nivel hipotalámico hipoficiario y esto va a generar una liberación de oxitocina. Nosotros sabemos que la oxitocina actúa para la contracción del músculo liso a nivel mamario y a nivel uterino. Entonces, a nivel uterino va a generar otra vez mayor contracción del útero, por lo tanto, el feto va otra vez a comprimir todavía más el cérvix y esto genera otra vez una mayor estimulación a nivel hipotálamo hipoficiario para más liberación de oxitocina y así es un bucle que se va repitiendo hasta que se dé el nacimiento del nene. Se dice que el feto lo que oprime acá, o bueno, lo que va distendiendo es también un ganglio que se conoce como ganglio de Lee-Frankenhausen. Y a partir de eso, o a todo ese reflejo, se le conoce como reflejo de Ferguson, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería un tipo de retroalimentación positiva sencilla de explicar, así como la lactancia funciona casi de la misma manera, ¿no? Si nuestro feto está, bueno, nuestro bebé ya, ¿no? Porque ya está afuera, está lactando, al momento de jalar el pezón, estimula la liberación de oxitocina para que todavía pues siga sacando leche y pues el nene sigue lactando para mayor liberación de oxitocina y así continúa, ¿no? Como en un bucle infinito, hasta que el nene pues ya esté satisfecho, ¿no? El otro tipo de alimentación que habíamos dicho es alimentación anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Las primeras dos que habíamos mencionado son retroalimentaciones, también conocidas como feedback. La alimentación anticipada es conocida también como feed forward. ¿Y a qué se refiere esto? Un ejemplo muy claro es el sistema nervioso simpático. Si nosotros recordamos, el sistema nervioso de manera funcional se puede dividir en autónomo y somático, y el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es también conocido como el de lucha o huida, ya que es aquel que se activa en esos momentos de cuando estamos en peligro. Por ejemplo, si vemos que alguien nos quiere atacar o si vemos que un perro nos persigue, ¿qué es lo que va a pasar en esos momentos? La piel palidece por la presencia de vasoconstricción periférica para evitar las pérdidas sanguíneas. 2. Las pupilas se dilatan para una mejor visión periférica. 3. Aumenta la frecuencia cardíaca para bombear más sangre a los músculos en caso de que tengamos que pelear o que huir. 4. Hay broncodilatación para mejorar la entrada de aire. Entonces, todo eso es la preparación del cuerpo si es que tenemos que ocuparlo. Por eso se conoce como alimentación anticipada. Ahora bien, ¿qué es, aparte de esto, qué es lo que hay que recordar? Que hay una pequeña ecuación que se conoce como ganancia es igual a corrección sobre error. Lo único que hay que recordar o que hay que comprender de esta parte es que todo lo que se encuentre en la porción superior va a ser directamente proporcional a la ganancia y todo lo que se encuentre en la porción inferior va a ser inversamente proporcional a la ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Y esto aplica para todas las ecuaciones que vamos a ver en fisiología. Eso quiere decir que si el resultado o bueno, si más bien el número que se encuentra en la porción superior aumenta, mi resultado también va a aumentar. Y si mi número que está en la porción superior disminuye, mi resultado también va a disminuir. En cambio, si mi número que está en la porción inferior aumenta, mi resultado disminuye. Y si el resultado que está en la porción inferior disminuye, mi resultado aumenta. Ahora, si vamos otra vez a este concepto de ganancia, ¿la ganancia qué es? La ganancia es la capacidad o la efectividad con la que un sistema de retroalimentación funciona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con la presión arterial, nosotros sabemos que la presión arterial normalmente pues es de 120/80
y puede aumentar inclusive hasta 200, por ejemplo, ¿no? Hasta 200 sobre 120. Para evitar que eso pase, existen varios sistemas de control que bajan la presión arterial, pero hay sistemas que son más efectivos que otros. ¿Por qué? Porque la corrección de esos sistemas más efectivos es mayor, por lo tanto, como es directamente proporcional a la ganancia, ambos son mayores, ¿de acuerdo? Y el error es menor. Y ya dijimos, ¿no? Si el error es menor, por lo tanto, es al ser inversamente proporcional, la ganancia aumenta. Solo hay que recordar esa relación. Todo lo que está arriba, todo el numerador, por decirlo así, es directamente proporcional al resultado y todo lo que está abajo, es decir, el denominador, va a ser inversamente proporcional. Y de hecho, pues cualquier cosa que existe se puede expresar en una ecuación de esta manera. Solo hay que recordar eso, que la ganancia es la efectividad de un sistema de control para funcionar y que se expresa de esta manera. Corrección, que es directamente proporcional, la corrección de lo que queremos realizar, del valor, ¿no? Modificable, y el error, cuánto falta para que llegue a los valores normales, ¿sale? ¿Vale? Solo eso es lo único que debemos de recordar. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la fisiología estudia el funcionamiento de los seres vivos. Eso es la fisiología. Segundo, que este funcionamiento es adecuado y se da por un medio interno en homeostasis. Ok, entonces vamos a desmenuzar estas últimas dos palabras. Ya dijimos que el medio interno es el líquido extracelular y que ¿por qué es importante? Porque contiene los iones y los nutrientes que las células necesitan para funcionar de manera adecuada. Y que la homeostasis es este estado de equilibrio o de armonía de este medio interno. Finalmente, ¿quién mantiene la homeostasis? Los sistemas de control. ¿A través de qué? A través de retroalimentación positiva y negativa. Ya dijimos que la mayoría de sistemas de control del cuerpo funcionan a través de retroalimentación positiva y solo unos cuantos, son muy contados, los que funcionan a través de retroalimentación negativa. Y finalmente, y lo más importante es que, ¿por qué esto es importante? Porque la pérdida de la homeostasis nos lleva a enfermedad, ¿sale? Entonces, con esto podríamos concluir el tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden darle like, suscribirse y síganos para ver el resto de clases de fisiología.